Es un tema bien interesante. Eh, Podría pensar que es como poco conocido. Puede dar la sensación que hay en la mente de nosotros que termina el Antiguo Testamento y pasa uno la hoja y ya estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, por esa forma tal vez en que trabajamos y miramos en el texto de las Sagradas Escrituras, pareciera ser que como que eso fue de un día para otro. O por lo menos que pasaron unos, ¿qué? 10, 50 a lo máximo años. No, como indiqué, son 450 años que pasaron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Muchos biblistas indican que es un periodo de silencio, o lo llaman el periodo de silencio. Y bueno, sí, hay razones, claro, pero ese silencio es relacionado con que Dios, en su soberanía, no reveló más palabra profética. No hubo más profetas. En otros términos, durante esos 400 años, no hubo profecía, no hubo palabra revelada. Por eso muchos dicen, con justa razón, que se llama el periodo del silencio. Pero si examináramos puntualmente todos esos acontecimientos que ocurrieron durante esos 400 años, hay mucha historia, pero mucha historia. Y vamos a empezar aproximadamente en el año 430. Vamos a poner ahí. Puede ser antes, puede ser después. Son fechas aproximadas, pero son puntos ilustrativos para poder explicar lo que ocurría. 430 años antes de la era cristiana estaba imperando, estaba gobernando en la tierra prometida el imperio de los persas. El imperio de los persas, recordemos que mucho antes, aproximadamente en el 439, los medo-persas habían ganado la batalla, habían exterminado, habían vencido al imperio de los babilonios que habían tomado al pueblo de Israel en cautiverio allá en Babilonia, pero que a la llegada del imperio de los medos y de los persas, estos persas fueron mucho más, utilizamos esta palabra, más tolerantes, más asequibles por el pueblo de los judíos que ya habían regresado desde luego después de los 70 años de cautiverio, ya habían regresado a Jerusalén. Eran más asequibles porque respetaban las costumbres religiosas, respetaban la cultura de los pueblos, incluyendo ahí el pueblo especialmente de Judá. Si bien es cierto, tenían que pagar impuestos, pero les daban la libertad también para que ellos volvieran a celebrar todas esas ceremonias en el templo que indica el libro de Levítico. De tal manera que el imperio de los persas, pues prácticamente fue unos gobiernos que entraron en arreglos, en tratados, en una serie de intercambio de poderes entre ese imperio grande, los persas, con el pueblo de Judá que ya había llegado de regreso de Babilonia y que ya habían allí construyó nuevamente su templo, lo habían reconstruido, la ciudad también estaba reconstruida, las murallas también estaban reconstruidas. Entonces, Darío, Ciro y Darío, que fueron los reyes en forma secuencial, pues realmente fueron mucho más amables, mucho más tolerantes, mucho más asequibles a que el pueblo de Israel, el reino del sur, pues tuviese sus derechos de acuerdo a la Torá, de acuerdo al Tanaj,
el Antiguo Testamento. Pero ya muy pronto los griegos derrotaron al Imperio Persa. Y los griegos empezaron a gobernar. Es decir, en lugar del imperio de los persas, entraron a gobernar, fue el imperio de los griegos. Y aquí permítame hacer una corrección a unas fechas que indiqué anteriormente. Aquí había anotado en mi PowerPoint unas fechas que me las intercambiaron. Pero realmente, el imperio persa, quiero aclarar, el imperio persa empezó a gobernar fue en el año 600. Yo dije 439. No, es en el año 600, poco más o menos, que empezaron a gobernar este imperio muy fuerte de los persas, que hoy es donde está el territorio de Irán. Pero los griegos, que ganaron la guerra a los persas, empezaron a gobernar en el año 433 o 430. Ese fue el imperio de los griegos. Bueno, más adelante, aproximadamente en esos años de 356, vino un gran líder griego que fue Alejandro el Grande. Alejandro Magno se le llama. Y este gran guerrero, pues conquistó todo lo que fue el imperio asirio, el imperio de los medo-persas, y luego empezó a gobernar él con el imperio de los griegos, también llamado Imperio Macedónico. Fíjense que ya íbamos ahí en esa parte de lo que fue el poder del imperio de los griegos. Ya en este año 339, 330, ya estábamos dentro del periodo intertestamentario, porque el ministerio de Malaquías, el que cerró el Antiguo Testamento, ya había pasado casi 100 años. Y seguimos adelante hablando de unos imperios muy fuertes que gobernaron todo lo que es la tierra prometida, hoy territorio del Estado de Israel, y a partir del año 135 de la era cristiana, el emperador Adriano le había puesto a ese territorio de la tierra prometida el nombre de Palestina, que significa tierra de filisteos. Y luego, mucho más adelante, también se le llamó no la Jerusalén, sino le colocaron la ciudad de Aelia Capitolina. Pero Alejandro el Grande murió muy joven. Y Alejandro el Grande tenía 4 grandes generales. Estaba de una parte un general llamado Antígono, otro llamado Casandro, otro general llamado Seleuco y otro general llamado Ptolomeo. Los 2 más grandes generales de estos 4 fue Seleuco y Ptolomeo. Seleuco estuvo gobernando en todo lo que realmente eran los territorios de Galilea, de Samaria y de Judea. Incluso la parte del norte, Asiria. Y Ptolomeo gobernó la parte sur, desde la Franja de Gaza, todo lo que es Egipto y todo lo que es prácticamente el norte de África, allá con la ciudad de Alejandría, que entre otras cosas, esa ciudad de Alejandría se fundó en honor a Alejandro.
Esas parte de esos dos grandes eh, generales fueron los que gobernaron después de el imperio de los griegos. Vino un periodo muy largo de tal vez unos 300 años dentro de todo el gobierno de los de Seleuco, que se llamaron los Seleucidas, y luego de Ptolomeo, llamado los Ptolomeos, que fue algo que se llamó el helenismo. Este es otro periodo de gobierno que fue muy fuerte para el Medio Oriente, hoy llamado así, para la época toda la Galilea, toda la Samaria y toda la Judea. Y fue el movimiento helenista. El movimiento helenista, en pocas palabras, lo que quiere decir es que todo el pensamiento griego, empezando por el mismo pensamiento de los presocráticos, pasando por los periodos de los filósofos como Sócrates, Platón y griego, y otros movimientos más como los epicúreos, los hedonistas, ellos se plantaron en todo el territorio Galileo, Samario y Judea. Y todo el pensamiento de los griegos que estaba en Macedonia lo trasladaron a que el pueblo judío que estaba en la Galilea, en la Samaria y en Judea pensaran como pensaban los griegos. Aquí nosotros sabemos que la cultura del pueblo de Israel es único, porque ellos tienen su religión, tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones, tienen su nacionalismo o nacionalidad, todo en una cultura que es la cultura del pueblo judío. Entonces, para el pueblo de Israel de la época, no fue tan fácil soportar dentro de este periodo del helenismo, pues que le impusieran todo el pensamiento griego al pensamiento judío. Y así fue. Tanto fue el poder de ese pensamiento que los pueblos de la época de esos 400 años, y después se postergaron ya en el nuevo periodo de la historia, en el cristianismo, los habitantes de toda esa franja que me he referido varias veces, pues pensaran como los griegos. Ahora, una de las muestras de esto es lo siguiente. Uno se pregunta por qué el Nuevo Testamento no se escribió en arameo o por qué no se escribió en hebreo. Es que todo ese poder de los griegos en el llamado movimiento helenista convirtió al pueblo de Samaria, Galilea y Judea en que pensaran como griegos y les impusieron el elemento más poderoso que hay para convertir una cultura a esa misma cultura, y fue el idioma. Por eso, en la época de Jesús, solo en la Galilea, en la Samaria y en la Judea se hablaba era el griego. Dos clases de griego, el clásico que lo hablaban los intelectuales y el koine, un griego popular que hablaba del pueblo. En ese griego koine fue que se escribió todas las Sagradas Escrituras. Se pueden imaginar ustedes, por lo que les he compartido, todo lo que realmente fue el poder de los griegos dentro del pueblo judío y todos los acontecimientos que ocurrieron dentro del periodo intertestamentario llamado por algunos escritores el periodo del silencio, pero como dije, en cuanto a la manifestación de Dios, de no haber palabra revelada, como la había antes de Malaquías. Y luego acá lo que hubo fue una manifestación
de un mundo secular, de un mundo donde no hubo profecía, pero que desde luego que Dios, que es soberano, que todo lo puede, Él estuvo gobernando, tomando control sobre esos 400 años de la cantidad de cosas y acontecimientos que ocurrieron. Ahora, vamos a hablar, ya hablamos de todos esos imperios, ¿no? De toda esa parte de la fuerza que tiene un imperio para avasallar, obligar, esclavizar e identificar a los pueblos tomados de la cultura de estos pueblos que eran los avasalladores y poder tomar e imponer un nuevo pensamiento, una nueva cultura. En el segundo punto vamos a hablar de algunos imperios, digamos, divididos. El imperio realmente de Alejandro el Grande y luego con Seleuco hacia el norte y luego con Ptolomeo hacia el sur, aunque estaban divididos, pero cada uno era aparte, aparte. Entonces, el imperio, llamémoslo así, de los Seleucidas, o Seleucidas, el que fundó uno de los generales, Seleuco, pues empezó en el año 312 al año 63 de la era cristiana. Mucho tiempo de gobierno de los Seleucidas. Y fue una enorme, digamos, gobierno de política de este rey o de este gobernante que estableció en todo el territorio de la tierra prometida. Estos Seleucidas, o el imperio de los Seleucidas, hicieron una cantidad de cosas, no solamente en el territorio de la tierra prometida, sino también la parte del norte, la parte de lo que hoy es Asiria, de lo que hoy podría ser todo el imperio o el gobierno de Irán. Vamos aquí a mirar otros nombres. Dentro de ese gobierno de los Seleucidas surgió un grupo muy fuerte. Es decir, gobernaban los Seleucidas, perfecto. Pero a la vez surgió un grupo llamado los Macabeos. Ustedes han escuchado de eso. Esos Macabeos eran judíos, pero eran unos opositores de ese imperio de los Seleucidas. No compartían. Entonces ocurrió aproximadamente en el año 167 surgió un gran líder llamado Matatías con sus hijos, Jonathan, Simón, Judas Macabeo, su principal hijo, y ellos se rebelaron contra los Seleucidas o contra el gobierno de los Seleucidas que estaban gobernando en tierra prometida, y vaya que tuvieron el poder los macabeos de derrotarlo, y dentro de ese gobierno de los Seleucidas sí siguieron gobernando, pero tenía un gobierno poderoso los macabeos que gobernaron por más de 100 años. Este gobierno, dentro de ese poder tan tremendo que estaban los Seleucidas o Seleucidas, los macabeos reaccionaron a raíz de que aproximadamente en el año 170 surgió un rey Seleucida llamado Filadelfo, no, ese se llamaba, era Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes. Y él hizo algo tremendo en el templo de los judíos, que fue el de haber sacrificado una cerda, una marrana. La sacrificó en el templo y sacó las cosas sagradas que habían en el templo y llevó allí al lugar santísimo una estatua de Zeus, un dios de los griegos. A raíz de eso fue que se rebelaron los macabeos. Y los macabeos, junto con Matatías,
Jonathan y Judas, el macabeo, les ganaron la guerra a ellos y prácticamente los macabeos gobernaron mucho tiempo. Pero los macabeos realmente no eran de la descendencia ni del rey David, ni tampoco del sacerdocio arónico. Matatías no era realmente de esa descendencia, pero ellos, como ganaron la guerra, cometieron errores tremendos. ¿Cuál? El de Matatías por medio de sus sucesores, Judas y Alejandro Janeo, llegaron y se constituyeron como reyes de los judíos. Y no eran de la descendencia de David, no lo podían hacer. Pero otro error peor fue que constituyeron sacerdotes, sin ellos ser de la orden o de la estirpe de la tribu de Leví o sucesores de Aarón, que era realmente el sumo sacerdote. Entonces, esos macabeos cometieron unos errores tremendos y luego los macabeos aparecieron con un nuevo nombre llamado los asmoneos. Entonces, puntualicemos. El periodo entre testamentos, si bien es cierto, no hubo una manifestación de palabra revelada, palabra profética, sí hubo una cantidad de acontecimientos que al estudiarlos en su estructura y en su propósito, fue una preparación de un periodo de 400 años para poder que llegara Juan el Bautista e iniciar con el ministerio de Cristo presentando el reino de los cielos. 400 años. Y vimos que en ese periodo de los 400 años estuvo allí uno de los grandes imperios, los persas, desde el siglo, digamos, mediados del siglo VI, comienzos del siglo V antes de la era cristiana. Luego ya en el siglo IV llegó el imperio de los griegos y luego de los griegos muere el gran líder Alejandro el Grande y luego quedan unos generales gobernando todo el imperio, pero decíamos que en todo lo que es el territorio de la Galilea, de Samaria y de Judá, gobernó allí uno de los generales, Seleuco, y por eso se llamaba el reino de los Seleucidas, el reino Seleucida. Y mirábamos que dentro de ese gobierno de los Seleucidas esclavizaron e hicieron actos de abominación, como el caso de Antíoco IV Epífanes en el templo, de haber sacrificado un cerdo allá en el templo y haber colocado la estatua de Zeus, y entonces les dio paso a ese movimiento llamado de los Macabeos, dirigidos por Matatías y sus hijos, y ellos lograron vencer a los Seleucidas y poder implantar a menos por 100 años el gobierno de los Macabeos. Y decíamos que los Macabeos cometieron de pronto dos errores en el sentido de que ellos se declararon como reyes sin ser de la descendencia de David, y otro error peor, instituyeron el sacerdocio que tampoco venía de la tribu de Leví y que tampoco pertenecía al sacerdocio arónico. Y decíamos por lo último, ya unos grupos que eran el caso de los asmóneos, y entonces entendamos por el grupo de los asmóneos, después de los macabeos, que ellos triunfaron, entonces se cambiaron el nombre, ya no eran macabeos, sino asmóneos. Y esos asmóneos fueron prácticamente una clase gobernante que cometieron grandes errores y, por ejemplo, uno de los principales reyes fue Alejandro Janeo, ya sumo sacerdote sin ser de la tribu de Judá y sin ser de la tribu de Leví y de la estirpe de David, y la estirpe de Leví. Entonces ellos cometieron esos grandes errores y por eso realmente los macabeos
fueron prácticamente exterminados cuando llega el Imperio Romano con Pompeyo en el año 66 y luego de ahí en adelante viene ya a imperar el Imperio Romano y los asmoneos siguen haciendo algunos poderes, algunas funciones dentro de este territorio, pero ya no con el mismo poder que tenían antes. Pero no olvidemos que esto de los Seleucidas o Seleucidas, los que fueron gobernados por el gran general Seleuco, general del imperio de los griegos, Alejandro el Grande. Hubo otro que se ubicó en el sur y fue los Ptolomeos, o sea, Ptolomeo se llamaba el gran general. Y este general fue todo lo contrario de lo que hizo Seleuco, porque el gran Ptolomeo lo que hizo fue fundar una ciudad en honor a Alejandro el Grande, la Alejandría, que es en la parte norte de África, muy cerca a Egipto, en territorio de Egipto, y allí Ptolomeo, que era un hombre más ilustrado que Seleuco, era un hombre que quería más preservar la cultura de los griegos, pero sin imponerla como lo hizo Seleuco. Entonces, Ptolomeo fundó esa ciudad de Alejandría y allí fundó la biblioteca más grande del mundo de la antigüedad en Alejandría, donde habían miles y miles de tomos de todo lo que realmente estaba escrito. Desafortunadamente, en una de las guerras, esta biblioteca fue incendiada y ahí se quemó toda una cantidad de originales, no solamente que narraban la historia del pueblo judío o de las 12 tribus de Israel, sino también toda la historia que venían de los antiguos pueblos y de los antiguos imperios. Pero Ptolomeo era un hombre muy amante de la sabiduría, del pensamiento de los griegos. Y como el propósito del helenismo, que ya lo expliqué anteriormente, era que todos los judíos hablaran griego. Y los judíos, especialmente del sur, o de la parte de Egipto y de Alejandría, hablaban el hebreo. Miren lo que hizo Ptolomeo II, el descendiente ya de este Ptolomeo I, del general. Convocó, mandó cartas, sendas cartas, al imperio de los Seleucidas en Jerusalén para que enviaran a 6 judíos de cada tribu para que se reunieran en Alejandría y trabajaran sobre la traducción de todo el hebreo y de todo el arameo, de todos los documentos, de todo el Antiguo Testamento, para que lo pasaran al griego. A ver si me explico mejor. Ptolomeo II convocó a 72 rabinos que estaban en Judea, en Jerusalén, para que se trasladaran a la biblioteca de Alejandría, donde estaba todo el material escrito, que aún no se había incendiado esa biblioteca, para que tomaran de todos los libros que estaban escritos, de todo el Antiguo Testamento, en distintas versiones, en distintas formas, en distintas formas de hebreo, y en distintos, o en pergaminos, en cueros, en una cantidad, en ostracas, en cantidad de elementos materiales para que tomaran de allí, que estaba en el hebreo y en el arameo, y lo tradujeran al griego koiné. Esta es una gran obra y por eso se le conoce a Ptolomeo Filadelfo, quien convocó a estos 72 sabios, escribas, desde Jerusalén para que se trasladaran a Alejandría y allí tradujeron de todos los documentos que estaban en la biblioteca y hicieron un solo tratado, una sola Biblia, llamémoslo así, todo el Antiguo Testamento.
Eso es lo que nosotros llamamos como la Septuaginta, es decir, la obra de los 70, que realmente eran 72, pero bueno, lo colocaron, la obra de los 70. Esa obra de los 70 se dice que hicieron varias versiones y que la guardaron desde luego los originales en la Biblioteca de Alejandría. Desafortunadamente después hubo una serie de guerras y se dice que allí esas originales de la Septuaginta fueron quemadas. Por fortuna, ya había pasado un poco de tiempo y aparecieron unos grandes, digamos, códices en donde tomaron de la Septuaginta que ya estaba en griego y la pasaron también al griego, y por eso es que hoy en el mundo se conocen unos códices. A ver si me acuerdo. Uno es el Vaticano, otro es el Sinaítico, otro es el Muriático y otro es el Copto. Esos códices que eran hoy como unas Biblias grandotas, llamémoslo así, grandotas, pudieron tomar de los originales de la Septuaginta que estaba en la Biblioteca de Alejandría, y por eso es que posteriormente se pudo realmente tener los originales de todo el Antiguo Testamento. Esa es la gran obra de los Ptolomeos. Bueno, entonces ya miramos los imperios que estuvieron durante los 400 años, todo lo que hizo el imperio de los persas, vimos todo lo que hizo el imperio de los griegos, vimos lo que hicieron los dos grandes generales, Seleuco en Siria y en Tierra Prometida, y Ptolomeo en el sur, y vimos lo que se llamó la helenización, que era imponer el pensamiento de los griegos en toda la Judea, en toda la Samaria y en toda la Judea, para que hablaran griego y el hebreo dejaran de hablarlo. Por eso es que se escribió el Nuevo Testamento en el griego koiné. Ahora, vamos a mirar rápidamente una serie, a ver cómo pudiéramos titularlas. Bueno, instituciones. Por ejemplo, después de los asmoneos, vino unos grupos llamados los herodianos, que de ahí fue en donde surge Herodes el Grande. Herodes el Grande realmente no era judío. Herodes el Grande era idumeo, venía de las tribus de Edom, de la descendencia de Ismael. Eran los edomitas, pero él era un gran hábil y pudo conectarse con los emperadores que iniciaron, en este caso, primero con Octavio, que se llamó después Augusto, luego con Tiberio, y él por eso logró que lo nombraran rey de Judea. Y por eso era un hombre malvado, por eso era un hombre que no le importaba el pueblo judío. Y por eso fue que este hombre se dedicó solamente fue a hacer obras en toda la Judea, y claro, grandes obras como el caso de los acueductos, el caso de las carreteras y el caso de las grandes construcciones como el caso del templo, reconstruido por Herodes, el caso del Herodión y el caso de una cantidad de obras que él hizo. Entonces, todos esos herodianos eran grupos que realmente empezaron a gobernar, y nosotros recordemos que después de Herodes gobernó sus hijos, sus nietos, Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes Agripa, bueno, Herodes Arquelao, todos esos Herodes fueron los que gobernaron, pero realmente no eran ni de la tribu de Leví, ni eran sumos sacerdotes, ni eran de la descendencia de David. Ahora, vamos a mirar una serie de grupos que ustedes han escuchado. Me gustaría explicar cada uno de ellos, pero el tiempo va avanzando. ¿Recuerdan ustedes de los saduceos? Bueno, ahí estaba Caifás y Anás, que eran los sumos sacerdotes, y por ley ellos eran los que nombraban los sumos sacerdotes para que dirigieran el Sanedrín. Esos eran una clase muy rica, muy oligárquica. Ganaban todo el dinero para ellos de lo que se ofrendaba
en el templo y también algunos impuestos que se recaudaban por parte del rey Herodes. Los fariseos. Los fariseos eran una serie de personajes que realmente eran muy expertos en el estudio del judaísmo. Tenían sus propias leyes, construyeron el Talmud, que eso es una cantidad de normas y de doctrinas y de principios que tienen los judíos, que aún todavía hoy tienen ellos. Estos fariseos eran los que precisamente acusaron a Jesús de blasfemo, de ser, de tener demonios, y fueron los que lo llevaron y lo acusaron ante Pilato y ante el mismo sumo sacerdote. Recuerda que habían una serie de grupos que se llamaban los esenios. Esos era un grupo no eran como los fariseos y los saduceos que tenían poderes políticos, sino eran más bien una serie de personas místicas, estudiosas de la cultura, desde luego de la cultura judea, y entonces ellos vieron que toda esa región de las grandes ciudades estaba tan corrompido todo, y ellos creían en sus cosas de la purificación, y entonces ellos se aislaron y se fueron a vivir a las cuevas. Unos de todos esos grupos se fueron a las cuevas de Qumrán. Y allá en las cuevas de Qumrán es donde en 1947 o 46 aparecen los rollos de Qumrán y toda esa cantidad de rollos que encontraron los escribieron los esenios en ese periodo precisamente de los 400 años. ¿Se fija cómo ocurrieron tantas cosas durante ese periodo? Pero había otro grupo, los celotes. Los celotes era un grupo, digamos, de personajes al margen de la ley. Hoy podríamos decir que eran unos guerrilleros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían no podemos dejarnos invadir de los romanos. Y ellos se prepararon y construyeron unas puñaletas llamadas sicas que utilizaban. Entonces ellos trabajaban de una manera muy soterrada, muy en silencio. Pero ellos cuando veían llevan por la calle con sus grandes capas o sus túnicas, pero debajo de la túnica llevaban su puñaleta y encontraban a un militar guardando la guardia o un soldado esos y lo apuñalaban, los mataban. Así era el trabajo de ellos. Ellos fueron arrasados. En el año 70 quedaba ese reducto aproximadamente de 230, dicen algunos historiadores, y ellos se refugiaron en el Alto de Masada. En el Alto de Masada, que fue donde Herodes construyó una gran obra allí para estar seguro de que no lo fueran a él a vencer. Entonces, esos eran los grupos. No olviden esos grupos que son saduceos, fariseos, esenios y celotes. Vamos acá también, habían dos instituciones que vale la pena indicar. ¿Recuerda el Sanedrín? El Sanedrín simplemente era un consejo o una asamblea o la reunión de todos los rabinos, de todos los escribas, de los sumos sacerdotes, de los letrados, que se reunían para tomar las decisiones del pueblo de Israel o de todo lo que era realmente la cultura de los judíos. Y ahí estaban unos señores llamados escribas, que eran como los abogados de hoy, eran los que estudiaban la ley, la interpretaban, hacían sus glosas, interpretaban la ley, los escribían, mantenían toda el Antiguo Testamento, lo mantenían todo bien organizado, y por eso es que cuando Jesús va a la sinagoga, le presentan el rollo de Isaías, él abre el rollo y lee, ¿no? Entonces, eso era lo que hacían los escribas, mantener todos esos rollos. Y los rabinos eran maestros también, los que enseñaban, ¿no? Y había, por último, algo que se llamaba la sinagoga. Para esa época el templo todavía existía, el templo de Jerusalén, porque fue destruido en el año 70. Pero la sinagoga era esas construcciones que eran, vamos a poner el ejemplo de hoy, eran como los institutos bíblicos, eran las facultades de teología, eran las universidades, en donde iban los judíos a prepararse,
para tener conocimiento en la cultura hebrea, conocimiento en la cultura antigua de los pueblos, conocimiento en la cultura helénica, aprender el griego, aprender todas las otras lenguas. Entonces, esos realmente eran las sinagogas en donde se reunían. Bueno, y hay algo muy importante. Entonces, haciendo un resumen, tenemos aquí ya todo lo que hemos hablado de los imperios, de las grandes instituciones como Ptolomeo y Seleuco, y hablamos también de las instituciones saduceos, fariseos, esenios, y vamos a ver de la literatura. La literatura más importante del periodo de intertestamentario fue la Septuaginta. El Antiguo Testamento, todo lo codificaron, todo. Pero aparecieron una cantidad de libros, una cantidad de literatura en esos 400 años llamados, de una parte, los libros perdidos del Antiguo Testamento, y ahí estaba el libro de las guerras de Yahvé, estaba el libro de Yasad, el libro de Elías, estaba la Septuaginta, estaban los Hechos de Salomón, estaban las crónicas de Samuel, estaba la profecía de Agías o de Silo, una cantidad de literatura que escribieron durante todo ese periodo y que hoy desafortunadamente están perdidos porque no se ha encontrado ninguno. Algunas partecitas. También había una lista de los libros de la apócrifos del Antiguo Testamento y ahí estaban libros, por ejemplo, el libro de Adán y Eva, el libro de los jubileos, el libro de Moisés, el libro de No, el libro de Isaías, los salmos de Salomón, estaban los 12 patriarcas, estaban los oráculos sibelinos, estaban los testamentos de Abraham, las odas de Salomón, el libro de Noé, una cantidad de libros que se escribieron durante esa época que hay algunos que todavía subsisten. Y como bien lo saben ustedes, existen los libros deuterocanónicos o libros apócrifos que así rápido están las ediciones de Daniel, los tres jóvenes, la historia de Susana, Beli el dragón, Esther, Baruch, Eclesiástico, está el libro de Judí, unas adiciones, está el primer libro de los Macabeos, segundo, tercero y cuarto de Macabeos, está el libro de Tobías y está el libro de la sabiduría. Todo este listado son libros que se escribieron durante el periodo intertestamentario o entre testamentos. Entonces mira que hubo mucha literatura, cantidad de literatura, pero ninguno de esos libros fue inspirado por Dios ni fue revelado a hombres como los profetas, como los grandes patriarcas, como el caso de Moisés o los apóstoles. Nada de eso fue escrito. Es como hoy. Hoy tenemos en el mundo una cantidad de literatura, cantidad de escritos y libros, bibliotecas llenas. Yo era uno de los recolectores y alcancé a tener a más de 600 libros. Y una vez escuché, yo no sé si fue a David Ormachea o a Armando Alducin en una conferencia y dijeron, está bien que las bibliotecas de los inconversos estén llenas de basura. Pero, con todo el respeto, porque fueron palabras de ellos, pero que las bibliotecas de los cristianos estén llenas de basura, eso no es permitido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha literatura hoy, grandes libros. Hace poco vino a Colombia Pérez Millos, que es uno de los grandes tratadistas a nivel mundial, de unos libros que ha escrito, tiene mucha literatura, y leer, por ejemplo, el libro de la Trinidad, la Cristología y la Bibliología, son libros grandes, pero él mismo lo decía en su exposición, estas son literaturas, pero nunca pueden reemplazar las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos leer muchos libros, pero nunca podemos reemplazar las Sagradas Escrituras. En otras palabras, nunca podemos colocar estos libros, así sean de grandes escritores, por encima y por debajo la palabra de Dios. La Biblia es la que tiene que estar por encima. Esa es la que tenemos que leer. Y toda esta literatura hermosa nos sirve para ilustrarnos, pero nunca la podemos equiparar
a las Sagradas Escrituras. Eso fue lo que se hizo en el periodo intertestamentario. Muchos imperios, muchos grupos políticos, muchas instituciones, mucha literatura, pero solamente de 500 libros que hayan escrito, solamente uno era el válido, la Septuaginta. Los demás son libros que nos sirven para aprender historia, aprender algunas otras cosas de literatura o lingüística o de gramática, pero nunca se pueden tomar esos libros como libros revelados o inspirados por Dios. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los oyentes que estuvieron escuchándonos. Damos gracias a Dios por este tiempo tan importante que nos dan. Aquí dice que hay una pregunta de 450 años que habló Dios. Bueno, ya lo dijimos que durante todo ese tiempo, y de los deuterocanónicos ya expliqué que son libros escritos, pero no son libros revelados. Gracias a todos los oyentes. Bendiciones. Gracias a Lorena en el Control Master, y les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Ojalá pueda hacer una serie de todos estos temas. Son por lo menos como 15 o 20 temas. Bendiciones. Hasta otra oportunidad.